si acaso. Entonces, las funciones trigonométricas inversas. Empezaríamos con la función seno inversa. Lo primero que hay que decir en general es que estas no son periódicas como las demás. Las trigonométricas inversas carecen de periodo. Cuidadito a pensar que es periódica y va a querer aplicar la teoría de las funciones trigonométricas ordinarias. Llevamos esto a la zona de trabajo y me voy a traer también para efectos de explicación esta gráfica que está aquí, ¿eh? Por si acaso le entro a explicar esto también. O sencillamente solo uso la definición. Tengo esto y voy a poner dos propiedades que cumplen esas funciones trigonométricas inversas. ¿Dónde estamos? A ver. Estas dos propiedades de las inversas. Estas propiedades que están aquí son heredadas de la primera parte que les mencionaba a ustedes, que es teoría general de inversas. Esto que hacen ellos como comentario da lugar a estas dos propiedades del seno inverso coseno, o de las inversas, pues en general. Me la voy a llevar aquí. Vamos a vernos aquí. Dice propiedades del seno inverso. Me la voy a llevar para allá. Decir que estoy organizando la zona de trabajo. En la misma página, pero aquí un poquito a la derecha, para que se mire la gráfica. Vamos a ver. Ahí creo que está bien. Tengo todo lo que necesito. Empezaré con la definición. Repito, ya tenemos materiales de estos, incluso videos. Dice, definición de seno inverso. La función seno inversa, denotada por seno a la menos 1. Primera aclaración. Usted conoce de recíprocos. Después lo voy a borrar esto. Conocemos de recíproco para que no se me confunda. Para nosotros este es un recíproco. Que lo puede escribir así o lo puede escribir así. En general. Estoy hablando del exponente menos 1. Cuando aquí se refiere a seno a la menos 1, no estamos diciendo que seno inverso, supóngase usted, de x sea igual a 1 sobre seno de x. Eso no es cierto. Es la primera aclaración. Si eso fuera cierto, no tiene sentido hablar de definición nueva, porque ya sabría que esto sería igual a eso. Es decir, sería una cosecante, pues. Si hace eso, para que no olviden nunca, y hace esto, estaría diciendo que la función seno inverso sería igual a la cosecante. Eso es falso. Esa es una notación de que no representa recíproco en los números reales. Entonces, denotada por seno a la menos 1, sigo leyendo, de lectura nada más, está definida por, agarran la función seno inverso y le asignan un nombre. Lo pongo aquí abajo. Le están llamando y igual a seno a la menos 1 de x. ¿Estamos? Hay algo más. Resulta ser que este menos 1 es peligroso que se confunda con una potencia negativa. Porque recuerde que las funciones trigonométricas, las potencias las escribimos así, mire, seno cuadrado de teta se ponía así. Y usted puede pensar que este es un recíproco. Para efectos donde se usan potencias o mucha potencia, usted se puede confundir, hay una notación equivalente. En vez de escribir seno inverso, lo que escriben es arc de arco, arc, seno. Eso significa seno inverso, que es una notación que no lleva ese exponente de x. Aquí tengo lo equivalente. En la definición no se dice directamente en un principio, se dice más abajo. Pero recordemos entonces que si yo tengo un seno inverso, lo puedo llamar arc de arco, porque tiene que ver con arco de una circunferencia del seno. Arc, coseno, arc tangente y demás. Ese arc sustituye el menos 1 para mejor claridad. Sigo. Si cumple estas condiciones, es decir, tengo la ecuación que es donde me define la función seno inverso, es una ecuación. Y ahora me dicen siempre y cuando, ya les voy a mostrar dónde viene esto, sí, solo sí, x es igual al seno de 10, como siempre. En 110 van a ver esto también, nomás aquí es el seno inverso. Y por último le describen de dónde va a tomar x, qué valores toma x. Ese x en la inversa es el argumento, porque es la que estoy definiendo. En la ordinaria es un despeje. Y le están mostrando de dónde o qué valores puede tomar y, qué valores va a obtener usted cuando aplica una función inversa a un número. Eso es lo que está descrito al final, el detalle. Pues yo lo voy a interpretar aquí con ustedes. También les puedo mostrar de dónde vienen estos intervalos. ¿Por qué x va de menos 1 a 1? ¿Y por qué y va de menos pi medio a pi medio? Este es un equivalente de las inversas. Empezaré así. Voy a borrar esto. Yo creo que está aclarado. Esto no va en el PDF. Empezaría así. Ya la siguiente etapa. Y
igual a seno a la menos 1. Lo primero es eso. Voy a tomar esto para que miremos las partes que van surgiendo. Y por último hago una interpretación. Esto es lo que tomo de la definición. Dice, esto que está a la izquierda, el seno a la menos 1, es equivalente, sí, solo sí, a esto que está a la derecha. Puedo ver que esta es una ecuación despejada en Y, una despejada en X. Lo que se hace aplicando propiedades de las inversas, y por eso empezaron así ellos, es que a esto le aplican seno normal a los dos lados. Se escribiría seno de y aplico seno a la derecha también. Parece propiedad uniforme. Se miraría seno de colores negro, seno a la menos 1. Sencillamente lo que hice fue aplicar seno a los dos lados. Y lo escribo así. Y por propiedades, dado que este Y cumple estas condiciones y el X también, entonces puedo escribir aquí. Este sería seno de Y, natural, no tengo nada que hacer, pero aquí es la aplicación de las propiedades de las inversas. Un seno y un seno inverso, o al revés. Aquí se llama el seno inverso por la derecha. Esta es una composición. Se eliminan. Entonces me libera la X. Es decir, que una vez que tengo la definición, esta notación, lo que hicieron fue aplicar seno a la izquierda, seno a la derecha y obtenemos lo que está a la derecha de esa ecuación. Es decir, que X es igual a seno de Y, nomás que está escrito al revés. Y ahí viene esta primera parte. A propiedades de las inversas, sencillamente aplico a esto que ya conozco, la definición del sin y tengo que ir. Los intervalos. ¿Qué significado tienen esos intervalos? No voy a borrar, porque ya va a llegar con ustedes. Dice, el seno inverso existe solo cuando ese X está variando entre menos 1 y 1. No digo todavía de dónde vienen los intervalos, a menos que ustedes me pidan que lo haga, aunque en el video sí lo explico. Todo esto lo explico. Y el resultado esperado de un seno inverso siempre será un ángulo. Ese ángulo puede estar en radianes o puede estar en sexagesimal, depende de cómo esté la calculadora. El Y esperado, este de aquí, lo que obtendrá después de un seno inverso, será un número entre menos 90 a 90 o menos pi medio a pi medio. Eso se puede ver más o menos así. Primero, vamos a ver. Cuando usted aplica seno inverso, atención con esto, es un plano cartesiano. Este es X, este es Y. El valor esperado de esa Y dice que va desde menos pi medio a pi medio. Como es ángulo, recuerden que estos son ángulos. Lo que devuelve un seno inverso es un ángulo. Aquí. Es decir, que si vemos el plano cartesiano, ángulos en posición estándar, diríamos que el seno inverso opera en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Es claro que si yo mido el ángulo de aquí hacia abajo, aquí estaría menos pi medio, ¿no? De esa forma. Y hacia allá estaría pi medio. Entonces, o 90, que es lo mismo, o menos 90. Ese intervalo es el que está dando a conocer. Este sería el Y del seno inverso. Se escribe así. Si yo aplico el seno inverso a un número que está entre menos 1 y 1, forzosamente el lado terminal del ángulo quedará en el primer cuadrante, es agudo, o quedará en el cuadrante 4, pero si queda en el cuadrante 4, segurísimo que será negativo, de menos pi medio a pi medio. Eso es lo primero. Un seno inverso jamás le va a dar un ángulo cuyo lado terminal esté en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3. ¿Estamos bien? Entonces, el seno inverso opera en el cuadrante 4 y el cuadrante número 1. ¿Cómo me doy cuenta, por ejemplo, cuando el lado terminal de la respuesta va a estar en el primer cuadrante? Por ejemplo, que el ángulo es este, el ángulo Y. ¿Y cómo me doy cuenta cuando el lado terminal queda en el cuarto cuadrante? Eso depende de la X que se lo aplique. Por ejemplo, podemos hacer intentos con la calculadora. Yo tengo seno a la menos 1 de X. Vamos a ver. Voy a ponerle el paréntesis. A la menos 1 de X. Si este número X es positivo, segurísimo que el ángulo quedará en el primer cuadrante de la respuesta. Ya vamos a probar eso. Propiedades. Si ese X es negativo, entonces el ángulo Y quedaría en el cuadrante 4. Pondría así. Entonces, Y pertenece al primer cuadrante. Está ahí el lado terminal. El primer cuadrante. Si es negativo, entonces el ángulo, recuerden que Y es un ángulo. Ángulo, aquí lo dice. Pertenece al cuarto cuadrante y no, eso ya sé que es negativo. Y claramente la última opción es este X sea 0. Estoy tomándolo de aquí, ¿ven? Tiene números negativos, tiene 0 y tiene números positivos. Cuando X igual a 0, pues está en el eje.
¿Estamos? Hagamos prueba. Aquí lo voy a poner a la derecha. Agarremos, por ejemplo, seno inverso. Empecemos con cualquier cosita. De un número decimal cualquiera. Un número positivo. Voy a agarrar uno de aquí. ¿Ve? Punto 32. Está claro que está aquí, ¿verdad? Confirme que estoy hablando de números aquí. Es decir, mayores que 0, pero menores que 1 por esto. Recuerde que X varía desde -1 a 1. Cuando digo mayor que 0 no es que va a ser 10. Es más, cuando sale de este intervalo no existe ángulo, pero lo vemos después. Estoy tomando un número positivo de aquí. Después vamos a ver qué pasa si tomo un número fuera de este intervalo. Para efectos de claridad, este intervalo es lo mismo que decir que va desde -1 cerrado. Ya hemos visto esto con el círculo unitario, hasta 1. Este ángulo debería ser un ángulo cuyo lado terminal esté en el primer cuadrante, es decir, debería ser un ángulo agudo. Agarre máquina y a calcular esa inversa, pero cuidado. Cuando digo agarrar máquina es valor aproximado, y lo puse, pero la calculadora no va a adivinar en qué sistema va a responder. Recuerde que tenemos dos sistemas, sistema sexagesimal y sistema en radianes. Cuando se aplican inversas con la calculadora y voy a encontrar ángulos, nunca se usa el sistema en radianes porque la máquina no tiene capacidad de mostrar el número pi. Le va a poner decimales toda la vida. No puede poner este número en la respuesta, ¿no? Aunque sea exacta la respuesta, pero sí tiene capacidad de poner los grados exactos si fuera o no. Por ejemplo, pongamos la máquina entonces en el sistema sexagesimal con ustedes. Esto ya lo habían usado para hacer otros cálculos, pero así agarrado en la manga de la camisa, que no me sirve. Deme el valor aproximado aquí. ¿Qué obtienen? 18.66 grados. ¿Confirme alguien? Sí. ¿Confirme? Confirmó. Confirmado. Eso que devuelve la máquina son grados siempre. No son grados, minutos y segundos. Es decir, en el sistema hexadecimal lo que devuelve la máquina con la inversa son estrictamente grados. Si usted quiere poner esto en las demás particiones, le toca usar el otro programa de la máquina. Es decir, que serían 18 grados con tantos minutos, con tantos segundos. Pero la máquina aplicando inversas directamente siempre devolverá grados. Conviértame esto a grados, minutos y segundos. ¿De acuerdo? 18 grados, 39 minutos, 47 segundos. ¿Confirmen? Sí. Ahí está. Entonces ya aprendimos eso. Y noten ustedes que este ángulo es agudo, 18. Está en el primer cuadrante, era un ángulo aquí, ¿ven? Eso ya lo sabía. Pues este es lo que estoy diciendo aquí. Si usted aplica el seno inverso a un ángulo, a un número, perdón, que es positivo, es decir, que está entre 0 y 1. Este número, cuando hablo de eso, el intervalo sería entre 0 abierto y 1 forzosamente abierto. Entre 0 y 1. Buena pregunta es cuando es 0 y cuando es 1, ¿qué pasa? Perfecto, entonces ya tengo eso. Ahora voy a agarrar otro, aquí a este lado, aunque sean manchas tras manchas, pero lo voy a tomar negativo. Seno inverso, voy a poner el mismo número, pero voy a cambiar el signo. Voy a poner este mismo punto 32. Lo que yo le estoy comentando a usted es que debería estar en el cuadrante 4, es decir, el resultado debería ser negativo. Verifiquemos esto. Seno inverso de menos punto 32, claramente lo que le devuelve. Verifique. Sí. ¿Estamos? Ahí se confirma lo que dije. Es decir, yo puedo hacer preguntas en verdadero y falso de estas cosas. Perfectamente se me puede ocurrir. Sin usar calculadora, porque yo hago preguntas sin poner números ahí. Una forma usual es que si me hacen preguntas, yo agarro un número que me sugieren. Yo le digo, por ejemplo, en la función seno inverso le cambio la variable, no pongo y. En vez de poner y, pongo teta, porque es un ángulo. La variable es cualquiera. Recuerda que aquí le llaman y, pero puede ser cualquier letra. Vengo y cambio eso. Le digo, si teta es igual al seno inverso de, pongámosle x, puede haber puesto otra letra. Entonces, el lado terminal del ángulo está en el cuadrante de dirección único, cuando x es negativo. ¿Qué me pone usted?
¿Por qué me responde? Cuarto cuadrante. Yo le voy a poner varias opciones. Es decir, y si usted no sabe, entonces agarre un número, como le dicen que es menor que 0, sí debe saber que lo que necesito es esto. Agarre un número negativo en ese intervalo y use calculadora. Se dará cuenta que lo obtendré en el cuadrante 4 y respondo. No necesito tenerlo en la memoria, todo eso. Pero sí aplicar la teoría. Si es negativo, ya sé que no puede ser más pequeño que -1. Es decir, que estaría entre -1 y 0, quitando el -1. Agarro uno de muestra y me doy cuenta que está en el cuarto cuadrante y respondo. Yo estoy en el cuarto cuadrante, por si no me sé esta teoría, pues. Yo uso la calculadora. Terminado. Entonces, ya sé cuando un ángulo está en el lado terminal, está en el cuadrante 1 y 3. Ahora, ¿y qué pasa cuando hablamos del seno inverso de 0? Yo no le he puesto. Lo dejé abierto aquí, ¿ve? Cuando x es 0. Calculadora, siempre en sexagesimal. ¿Cuánto da? 0. 0 grados. Es decir, cuando la x es 0, el lado terminal está sobre el eje de las x. Esto es y igual a 0, ¿no? Y igual a 0 está aquí, entonces el ángulo está aquí, ¿no? Entonces, y está sobre eje X. Ya lo tengo. ¿Estamos? Miren que aquí analizamos intervalo de 0 a 1 abierto, intervalo de -1 abierto a 0. ¿Qué estoy estudiando ahora? Cuando vale 0 y cuando vale 1. Solo me falta el último. Con eso termino el análisis completo para armar preguntitas. ¿Qué pasa si X es igual a 1? ¿Dónde ubica ahí entonces? Agarré y mostrémoslo. Vamos a tener la calculadora en la mano, pues. Seno a la -1 de 1. ¿Cuánto da eso? 90. 90, es decir, que es el 90. ángulo recto. Tiene sentido. Después les voy a mostrar qué pasa en el círculo unitario también. Es decir, aquí pongo entonces Y está sobre el eje Y. Eje. En ese caso 90, no en la parte negativa. Y cuando es -1, ¿dónde espera que esté? ¿Cuánto sería el seno inverso? Menos Menos 90. 90. -90, que es lo que ya sabía. Entonces estamos listos. Ya con eso puedo hacer preguntas a discreción. Listo. Eso sería más o menos tomando la definición, pero no me puedo quedar ahí. Sigo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos del círculo unitario? Recordemos el círculo unitario. ¿Qué es lo que hace una función inversa siempre? Esta es teoría de 110. Supóngase que este es un círculo unitario. Estoy haciendo la mano alzada. Supóngase que es un círculo unitario ese. Voy a recordar eso. Por aquí está la coordenada 1. ¿Se acuerdan de eso? -1. 1 positivo, -1. Los valores especiales en el eje X, ¿se acuerdan que aquí eran 3, color verde? Este era un medio, círculo unitario tradicional, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Espero que se acuerden de eso. Y en el eje Y había algo parecido. Un medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Ahí lo tienen. Los ángulos correspondientes, yo no sé si se acuerdan, por aquí debería haber un ángulo, por aquí debería haber otro ángulo. Me está saliendo pésimo esto, ¿sí? Por la cuestión del... Voy a hacerlo así, en que sea medio rayado así. Para este, aquí estaría el raíz de 3. No se parece tan círculo unitario, pero entiendo, ahí va. Como está desfasado, así serían las coordenadas, aquí están los puntos de la circunferencia, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Vea usted. Y voy a poner los ángulos especiales aquí. Los ángulos especiales sobre esa circunferencia. Este era en radianes bisestos, 30 grados. A ver qué bonito es esto. Sería pi cuartos, 45. Esto ya lo tienen todo. Es más, ya saben hacer el círculo unitario, porque expliqué cómo se obtenía. Nada de memorizar ni llevarlo hecho. Que si no me lo dan hecho, yo no puedo trabajar, no puedo usarlo para nada. Yo le enseñé cómo salía. Y por último estaba aquí, no, en el primer cuadrante sí, sería pi tercios, que equivalía a 60. Les decía a ustedes que es clave aprender el primer cuadrante. Y por último estaba aquí el 1 que tenía en 1, y aquí tendría el y igual a 0. Los ángulos ya los conocen. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace una función ordinaria? Empecemos repasando un poquito de álgebra.
¿Qué es lo que hacía una función ordinaria? Lo que hacía una función ordinaria era tomar elementos de un conjunto de partida, diagramas agitables. Supóngase que la función es una función que opera desde A hasta B. Teoría de funciones en general. La función se llama f, supóngase usted. Lo que hacía era tomar elementos del conjunto de partida, supóngase lo que son estos séquilos, y la función lo que hace es trasladarlo. Una función es un medio de transporte, llevarlos a un segundo conjunto. Quien lo trae se llama f, el medio de transporte, y traía x. Por eso se escribe f de x. Pues ese f de x es el y. ¿Por qué? Porque las funciones normalmente se les asigna un nombre, y el nombre clásico son las imágenes que están relacionadas con el eje y. Eso es antiguo. Además, recordatorio. En realidad, lo que quiero mencionar es f a la menos 1. ¿Y cómo opera f a la menos 1? La inversa, en general. Pues es inversa, es como el viaje de regreso. Digo, si es el viaje de regreso, quiere decir que hubo una función que lo llevó. Operaría de B a A. Viene con los elementos para atrás. Como cuando usted lo mandan a vender y no vendió nada, viene con los productos para la casa de vuelta. No hay para dónde. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se ve la imagen de una inversa? El elemento que agarra es de este eje, se llama f de x o se llama y. Entonces digo, la inversa lo que toma son elementos que les puedo llamar y o les puedo llamar x, con la letra x, f de x. Esos son los elementos que agarra. Esta cosa es composición. 110 ya la vieron. ¿Estamos? Y lo agarra de aquí, la función, voy a poner el nombre, color rojo, la función inversa opera de aquí para allá, ¿no? Para atrás. F es f a la menos 1. ¿Estamos? Y el elemento, ¿a dónde lo lleva? A donde estaba antes. ¿Cómo se llama? Se llama X. Entonces, esa imagen se llamaría X o primágeno. Entonces, cuando usted habla de inversa, la X se puede escribir así. O la X se puede escribir igual a aquello, que fue cuando yo hice esto. Mire, cuando usted tenía y igual a seno a la menos 1 de X, le aplicó seno a los dos lados. Aplicaba seno de y liberaba la X. Esta cosa que está aquí es consecuencia de esto. La X se puede escribir como f a la menos 1 de y o como f de y nada más. Como las funciones trigonométricas inversas tienen nombre, lo escribo así. La inversa de un seno inverso es un seno normal. ¿Estamos? Entonces, me vengo aquí. ¿Qué pasó? Aquí yo tengo un punto en particular. Sé que la función seno estaba representada por la y, círculo unitario. Voy a ponerle teta aquí, de un ángulo. Y la x está representada por el coseno, porque aquí puedo hablar de las dos. Como estoy hablando de un seno inverso, ¿qué es lo que hacía? Cuando usted aplicaba el seno inverso a un ángulo, hablemos de los especiales nada más, de 30 grados, lo que hacía el seno ordinario, color rojo voy a ponerlo, es llevarlo del punto de la circunferencia al eje y. Hace esto. Es decir, cuando usted aplicó seno a 30 grados o a pi sexto, lo que le devuelve ese seno es un ángulo y el ángulo, perdón, un valor en el eje y por esto. Y ese valor debería ser un medio. Recordemos eso. Sextos, porque puse medios. Agarro otro. Y si yo aplico el seno ordinario a pi cuartos, el viaje que hace esa función seno, el movimiento que hace cuartos, es llevarme al eje y. Claramente lo que devolvería entonces sería raíz de 2 sobre 2. Eso no lo habíamos visto hasta hoy. Solo lo comentábamos, hacía grandes rasgos, se entendió y de ahí se paró todo. Pero ahora es al revés. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora yo aplico la inversa? Voy a aplicar la inversa, lo voy a poner con menos 1 y voy a agarrar este medio. Es decir, que la inversa parte del eje, toma valores en el eje y, pues, supóngase que es un valor exacto, que es un medio. Es claro que si un medio está entre menos 1 y 1, aquí está el 1, menos 1, aquí está el 1. Si va a aplicar la inversa a estos números de aquí, siempre va a existir. Eso es lo que está diciendo, ahí viene el intervalo de menos 1 a 1. Si usted aplica el seno inverso a un medio, entonces lo que está haciendo, y este es color verde, lo que está haciendo es arrancando el eje y regresando a donde estaba antes. ¿Qué le va a devolver la calculadora? Si yo aplico seno inverso a esto, entonces me regresaría donde estaba antes. Eso me devolvería pi sexto, que no puede hacerlo la máquina, pero sí lo puede escribir como 30 grados. Puede probarlo.
aplica seno inverso a un medio, estaría aquí. Lo lleva a donde estaba. Ese valor se llama 30 grados. ¿Confirme? Sí. Sí. Si aplico seno inverso a raíz de 2 sobre 2, ¿qué espero obtener? ¿Qué esperarían obtener? 45. ¿Qué esperarían? 45. 45 pi cuarto. Sería 45 grados. La máquina no tiene capacidad de devolver pi cuarto. Si a alguien le devuelve pi cuartos de respuesta, su máquina hay que apuntar el nombre y el modelo porque no sirve. Es decir, una calculadora se compra por la capacidad de dar valores exactos. Eso es lo más preferido. Decimales da cualquiera. Pero valores exactos de todas las cosas son muy pocas. Entonces, si esa máquina le devuelve pi cuarto, así como está este, inmediatamente corra la voz. Díganos qué modelo es, qué máquina es y hasta dónde la compró. Me puede servir. Hay otras máquinas que usted puede encontrar valores de valor numérico de polinomios. Hay calculadoras, por ejemplo, que usted tiene una expresión algebraica o cualquiera. Yo le digo, encuéntreme P de 2. Y la máquina le encuentra el P de 2 y evalúa solita. Pero no son muy comunes. Si la máquina suya tiene eso, vamos, corra el nombre, corre el modelo, corre el nombre y lo demás. Esos no son muy comunes, deberían estar. Sí, aproximan decimales, pero no dan el valor. Entonces, tomado eso y recordado, regresa a donde estaba. Regresa a donde estaba. Entonces, ¿qué devolvería si usted aplica el seno inverso a raíz de 3 sobre 2? Segurísimo que devolvería en sexagesimal 60. Ahora quiero que hagamos una prueba para que verifiquen lo que estoy diciendo. Seno inverso y voy a poner raíz de 3 sobre 2. La máquina, póngamela en modo radianes para que miren lo que estoy diciendo, que no son palabras nada más. No es lo mismo verlo que me lo estén contando. Primero ponga el sistema radianes y después deme el valor que le va a escribir o que la máquina le da. Ya le dije que no tiene capacidad de poner el pi tercio. Si lo tiene, me interesa esa máquina. Sino que lo que va a poner un decimal aproximando el pi sobre 3. Es el equivalente en radianes. Por eso casi no se usa nunca la máquina en radianes para calcular cuando se aplican funciones trigonométricas inversas. Solo sexagesimal. Eso tuvieron que haberlo dicho en el colegio si estudió algún bachillerato. Porque ahí ustedes sí les explicaban. ¿Cuánto da eso? Un decimal extraño, ni parecido. ¿Cuánto da? A mí sí me dio ¿Cuánto le pi pitercios. tercio? Sí, ¿De pi sí, tercio? sí. Excelente. Entonces, venga esa máquina. ¿Qué máquina es? Máquina. No digo que compre, no estoy mandando a comprar a nadie, pero apunte lo que le queda en el cuaderno. ¿Qué máquina es? ¿Nombre? Es ¿Marca? una Casio. Casio. Ah, sí, que la Casio es, vamos a ver, Casio. La Casio es clásica, excepto que, no, la Texas es la complicada. Es una Casio. ¿Qué modelo? FX FX 991 900, EX. correcto. 991 EX. EX, correcto. Si no la hayan aquí, se pueden comprar por internet. Me puede servir. Esto ya tiene una ventaja, que yo no tengo que estarme preocupando por el sistema. Si está en radianes, ella me devuelve exactamente este número, que no son comunes. Lo más común es que le devuelve 60 grados. Si no le devuelve el pi tercio, a alguien le devolvió un decimal o a todos le está trabajando. Quiere decir que ya cambiaron los modelos y ya los mejoraron. ¿Alguien le devolvió decimal? 0.615. 615. La compañera que también lo tiene exacto, solo haga la división y le debe dar esto, que equivale a decir pi tercio. Entonces, para los demás, si alguien va a comprar máquina, entonces más o menos que vaya buscando estos modelos. Por esta parte nada más. Lo que pasa es que si tiene capacidad para esto, tendrá capacidad para todo, simplificar raíces, etcétera, hacer operaciones. Entonces, una máquina siempre en las carreras de ustedes se va escogiendo de acuerdo a la capacidad de valores exactos. Si tiene integrales derivadas con valor exacto, si tiene valor numérico, mejor todavía, que son las cosas básicas que uno hace. Pero esto ya me sirve porque eso no es común. Eso no es común. Lo tiene este incorporado, que son modelos nuevos. Perfecto. Entonces estamos ahí. Aquí me recuerdo. Por eso en la práctica uno, cuando va a calcular inversa, siempre coge el sistema sexagesimal porque en esta tienen capacidad todo de dar los grados. Si es exacto lo da y si no es exacto, pero son grados. Excepto la otra, que por lo general este decimal no tiene ni idea usted qué ángulo es. Tendría el lío, ¿verdad? Entonces, radianes.
Para efectos de respuesta, si se lo da exacto a la máquina, pues usted use eso. Usted use la respuesta con Gaussiana, que es más bonito. Pero no hay problema. Es libre aquí. Eso. Lo mismo pasaría con el coseno. ¿Qué pasa con el coseno? El coseno lo que hace en la práctica es tomar un punto en la circunferencia y llevarlo al eje X. Así operaría un coseno, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dice que el coseno se refleja su resultado en el eje X. Yo puedo decir coseno ordinario, no inverso. Coseno ordinario de pi sextos, eso lo sabemos de memoria también, pero lo puedo ver en el círculo unitario, seguro que va a ser raíz de 3 sobre 2. ¿Qué esperaría si aplico coseno inverso a esto? Entonces, si aplico coseno inverso, puedo aplicar coseno inverso aquí, coseno inverso allá. Me libera el pi sexto, pero lo voy a usar de manera separada para que lo miremos con la máquina. Coseno a la menos 1 de raíz de 3. No he dado todavía el coseno inverso, pero ya más o menos le dando la idea. ¿Estamos? Eso, para la compañera, debería devolverle pi sexto. Puede probarlo. Y los demás los debería devolver 30 grados, que es el viaje que tiene usted cuando vengo y, perdón, el coseno de pi sexto debería devolver raíz de 3 sobre 2. Si la máquina lo resuelve de manera exacta, raíz de 3 sobre 2, no es coseno inverso. Debería devolver 30 grados, sí, es inverso. O debería devolver, si la máquina tiene capacidad, pi sextos. Puede confirmarlo. No estoy hablando todavía del coseno inverso, pero estoy explicando el movimiento de las inversas. Ahora, ¿y qué fue lo que ocurrió? Cuando hablamos de coseno inverso, lo que hace es tomar un valor en el eje de las X, de adelanto. El coseno inverso también se define en la X entre menos 1 y 1. Igualito. ¿Estamos? Entre menos 1 y 1. Y si usted aplica el coseno inverso, lo que hace es llevarlo de regreso, color rojo, de aquí para allá. Así ve. Entonces, en el fondo, un seno de un ángulo lo lleva al eje Y. ¿Sí? Un seno inverso lo trae de regreso al arco. Por eso se llaman arc, seno a la menos 1, de un Y. Entonces, para allá, al eje Y, seno. Del eje Y para atrás, al arco de la circunferencia, el seno inverso. Por eso, a las funciones trigonométricas inversas, se le llama también arc, porque lo que devuelve lo devuelve al arco. Arc seno, arco seno. De ahí viene más o menos la idea de por qué arc. Repito, para allá seno, eje Y. Aquí está. Del eje Y para el arco, las inversas. Arc-seno. Igual en el coseno. Del arco al eje X, coseno. Y del eje X al arco, coseno inverso. Eso es lo que está ocurriendo entonces. Mientras el coseno normal me lleva al eje X, la inversa del eje X al arco. De ahí vienen esos nombres y eso vale para esos parámetros. Ahora, ¿qué pasa? Y no he definido todavía el coseno, pero yo puedo preguntar. Ya sabe que el coseno, la X, también se va a mover entre menos 1 y 1, por definición. Ya luego digo qué pasa si no está ahí. Ya casi termino esta parte, no he graficado, pero estoy hablando de algunas propiedades. Entonces, sabemos de antemano que el coseno inverso, si el argumento de ese coseno inverso, coseno a la menos 1 de X, si ese X fuera positivo, estoy viendo que el resultado me lo devuelve en el cuadrante número 1. Ojo con eso. ¿Y qué pasa con el coseno si el argumento es negativo? Hagamos uno. El argumento es negativo. Pongámosle cualquier cosa. Menos 0.5, pongámosle. Que es un medio, ¿verdad? ¿Cuánto es ese ángulo? Menos para ese T aquí. Me debe devolver al arco, pero ¿en qué lugar, en qué cuadrante estaría? Lo que ando buscando es el cuadrante. ¿Cuánto da eso? Color rojo. 120. 120. ¿En qué cuadrante está eso? Segundo. Segundo. Tiene la conclusión con rojo aquí. Yo les había dicho a ustedes que el seno inverso operaba en el cuadrante número 4 y el cuadrante 1 aquí, ¿ve? Pero el coseno, solo con esto, acabo de ver que no opera ahí, sino que opera aquí el coseno inverso, ¿ve? El coseno inverso opera como ángulo de 0 a pi. Es decir, cuando define el coseno, la X sigue estando aquí. Pero la Y no. La Y pasaría a un ángulo que va desde 0 hasta pi.
con lo que acabo de hacer. Ya me dijo que si es negativo le dio 120. El 120 está aquí, pues. Este sería el ángulo, ¿no? El ángulo sería este, el 120. Entonces, para números positivos, el coseno inverso, el resultado siempre estará en el primer cuadrante, cuando este X es positivo. Solo lo estoy platicando. Pero cuando ese número es negativo, seguro que no va a estar ni en el cuadrante 3 ni en el 4. Va a estar en el segundo siempre. Entonces se dice que el coseno inverso devuelve ángulos en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante. Nada más. Eso es todo. ¿Estamos bien? Sin haber trabajado todavía con eso. Y el resto creo que está más o menos claro, aunque enredado aquí con ese montón de garabatos que tengo, pero creo que la idea se entiende. Tengo eso. Listo. Ahora, yo no sé si quieren que les explique un poquito de dónde viene, o lo dejo porque ya le expliqué de dónde viene. Vamos a ver para arriba. La definición del seno voy a tomar. Del seno que la X está entre menos 1 y 1. El resto está explicado, hasta la gráfica le explico. Y que la Y está entre menos pi medio y pi medio. Porque tiene que ver con inversa. O sencillamente me voy a aplicarlo. Por ejemplo, si quieren explico eso, miren el video ustedes, ya lo expliqué en el video. Voy a venir a explicar otras cositas que no dije ya, porque eran de uno de los últimos temas. Vamos a ver. Aquí hay algunos valores, ¿no? Y es seno inverso de un medio. Es decir, este valor está en el eje Y, es un medio. ¿Cuánto sería el valor en el eje, en el arco? El ángulo. A ver si lo pueden mentalizar. Aquí está hecho, ¿verdad? Pero imagínense que usted tiene un medio. Muestro así. Para que no sean esclavos tampoco de la calculadora ni de estar haciendo gráficos. Está aquí, ¿ven? Aquí está el arco. Estoy en un medio. Y quiero regresar al arco. ¿Qué ángulo sería el responsable? Ese ángulo es el Y que le están llamando. No se están llamando teta, sino que el ángulo. Seguro que si es un medio, debería ser este ángulo. ¿Y cuánto es eso? 30 grados. 30. 30 grados. Ya terminé. Así es lo que están haciendo aquí. Mire, aquí le están dando ideas también. Y si es negativo, para que lo mire, no lo va a encontrar en el cuadrante 2 ni en el 3. Seguro que lo va a encontrar aquí. Estamos en menos un medio. El ángulo que me devuelve está ahí. Solo tengo que recordarlo. Además, yo le recordaba los rectángulos. Todo eso le sirve. Bueno, es para que más o menos tengan la idea de cómo usar lo anterior. Me sirve. Pero voy aquí viendo viendo comentarios del material. Luego vendrían las propiedades. Me voy al coseno inverso. Después hago algo otros cálculos. Mira, aquí vienen otras explicaciones. Están tratando de decir lo que ya les mencioné. Mire el coseno, lo que dice. Por eso cuando usted entiende una de las funciones trigonométricas inversas, las demás caen casi por su propio peso. Coseno inversa, la función coseno inversa anotada por coseno de la menos 1 está definida por y igual a coseno de la menos 1. Aplique coseno a los dos lados. Aquí se mira coseno de y y aquí se pierde el coseno. Es esto que está aquí. Por ser funciones inversas, invertibles, pues, una es la inversa de la otra. Además, la X varía entre menos 1 y 1 y la Y va entre 0 y pi. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo había explicado. Las propiedades son las mismitas. Más vienen haciendo algunas aclaraciones. Están dando una idea. Aquí está, miren, opera en el cuadrante 1 y 4. Le hacen el comentario y le dicen cómo es más o menos la gráfica. Esa gráfica. Y vienen las dos propiedades, ¿no? Si yo le aplico coseno a un coseno inverso, sabiendo que la X está aquí, entonces se eliminan. Aquí este coseno se cancela con este coseno, libera la X, que también lo puede escribir así, están usando la otra notación. Si no usan inverso, están usando arco, pero en el fondo libera la X, siempre y cuando esto sea cierto. Ese sería el coseno inverso por la derecha, con posición. Este sería el coseno inverso por la izquierda. Si le aplico el coseno inverso a un coseno de un ángulo, si ese ángulo está entre 0 y pi, es obligatorio, obligatoriamente entonces se va a cancelar, pero se puede escribir así, usando inversa o usando el arco. Al final lo que hace es liberar la Y, pero es sumamente importante que la Y esté ahí. Si no, eso no es cierto, por definición de coseno. Listo, me faltó algo que debo recordar, voy a regresar. Me faltó algo. Y ese algo es, pizarra, vamos a ver, aquí. Ese algo es página anterior. Aquí está. Ese algo es, voy a poner una página nueva. Estamos bien, aquí. Ese algo es. Ya vimos nosotros que el seno y el coseno inverso, y ahora hablo de los dos al mismo tiempo, el y igual a seno inverso de x y y igual a coseno inverso de x. Ya hemos visto por definición que la x varía entre menos 1 y 1 y la y
En el seno varía entre menos pi medio a pi medio. Hasta ahí estamos bien. Y el coseno inverso, la X varía en el mismo lugar, pero la Y no. La Y varía entre 0 y pi. Ya resumo. La pregunta es, los intervalos en X, voy a empezar aquí. Seguro que el intervalo en X es un intervalo que va de menos 1 a 1. Si lo quiero ver así, en ambos casos. Para X, X está en ese intervalo. X está en ese intervalo. Ya vimos qué pasa cuando X es negativo en ese intervalo, cuando X es positivo, cuando X es 0, cuando X es menos 1 y 1. Está bien. La pregunta es, ¿y cuando X no está en ese intervalo? Veámosle este intervalo Y grande. ¿Qué pasa cuando la X no está en ese intervalo? Es decir, violenta esto, no está aquí. Porque no hacemos una prueba. Por ejemplo, yo quiero calcular el seno inverso de menos 2. Ese menos 2 está fuera del intervalo. ¿Qué obtiene con la calculadora? Confirme. Error. Error. Eso es sinónimo de decir que no existe. Lo mismo pasaría con coseno inverso y le voy a clavar aquí de 3 o de 2 o de 5 fuera de este intervalo pero positivo. ¿Qué va a devolver la máquina? Error. No le dice que no existe, solo dice que es error, pero no le explica por qué. Lo que quiero recordarle es que las funciones trigonométricas seno inverso se aplican a números, pero esos números obligatoriamente tienen que estar en ese intervalo. Si no está en ese intervalo, no existe el ángulo, porque lo que está encontrando es un ángulo, no hay ángulo. ¿En qué se parece esto? En la ley de senos y cosenos. ¿Se acuerdan usted cuando tenía seno de teta, allá en el caso ambiguo, un número mayor que 1, 1.31, por ejemplo? ¿Se acuerdan? De la ley de seno. Después vendría a encontrar el ángulo, usted aplicaría seno inverso aquí, seno inverso allá, que es la propiedad que le mencioné. Se escribiría así, mire, con todos los pasos. Le aplico seno inverso a esto. Le aplico seno inverso a la de la derecha. Se miraría así, ¿ve? Se miraría así. Aquí se libera el ángulo por la propiedad anterior, de ahí venía eso. Pero aquí aplicaría el seno inverso a un número que no está en este intervalo. Entonces, diría que no existe. Allá cuando tratamos de encontrar el triángulo, creo que era más o menos así, decíamos nosotros es que el triángulo no se formó, no existía este ángulo, porque el que estaba calculando con el inverso, jamás se cerró, no existe triángulo. Pues eso se está viendo reflejado ahora que estamos acercándonos a las funciones trigonométricas inversas, ya eso lo debo saber. Entonces, por eso decía que si el seno, después de calcularlo en el caso ambiguo, cuando se conocían dos lados, y el ángulo opuesto a uno de ellos, ese seno era mayor que 1, negativo no puede ser, porque los triángulos no tienen ángulos negativos, por eso se llamaba mayor que 1, entonces no debería existir triángulo. Eso se justifica aquí. Y ahora tengo más herramientas. En el fondo, entonces, una función seno inverso existe solo si el argumento está en el intervalo cerrado de menos 1 hasta 1. Igual para el coseno, no para la tangente. La tangente se define de otra manera. Vamos a ver. Me voy a salir de aquí, voy a la tangente. Estoy hablando de generalidades, no me estoy quedando solo con una. Generalidades de las tres. Luego vemos esa forma gráfica dónde sale, porque este es el coseno inverso, ¿no? Le dicen que la forma gráfica es esta. El coseno inverso de la función identidad de X. Aquí pueden haber parámetros, coseno inverso de X más 1, más 3, un medio de coseno inverso, etc. Pero le muestran la básica primero. Lo mismo pasa aquí. Dígame, ¿de dónde sale esta gráfica del seno inverso? Se parecen, pero tienen sus diferencias. Ahora me voy a la tangente, que está aquí. Van a ver ustedes lo parecido que son las definiciones. Mira, definición de tangente inversa. ¿Qué dice la teoría? La función tangente inversa es la función la función arco tangente. Arc de arco y tangente. Lo que ya les he explicado. Denotada por tangente a la menos 1 o arco tangente, como quiera verlo. Está definida por igualito, y igual a tangente a la menos 1. Aplique tangente aquí, tangente a S, elimina. Que es equivalente a decir X igual a tangente de Y. Todo parecido. Y aquí vienen las descripciones de las variables. La definición dice que la ecuación correspondiente a la inversa de la tangente lleva dos variables. Tiene que decir la definición también de dónde o qué valores puede tomar esa variable. No puede dejarlo abierto. O que usted decida dónde va a poner eso. No, la definición tiene que ser explícita. Primero, es que la inversa de una tangente es una tangente ordinaria.
Y la inversa de una tangente ordinaria es una tangente a la menos 1. Es decir, son mutuamente inversas. Pero mire lo que dice aquí. Para cualquier número real X. Eso quiere decir que el dominio son los reales. El dominio de la tangente a la menos 1 forzosamente son los reales. Eso se está diciendo. Aquí no hay restricción. El X que usted agarra, la tangente inversa siempre existe. Pero el valor esperado del ángulo, no. El valor esperado del ángulo es igual que el seno. Entre paréntesis, en un principio. Con la diferencia que ahora no se incluye el pi medio y el menos pi medio. Dice que es abierto, ¿no? Es decir, que la y en la tangente inversa va de menos pi medio, pero abierto hasta pi medio, parecido al seno. La diferencia es que van a ser abiertos. Si fuera seno, van cerrados. Ahí van a fijar ustedes, pero se parece. La idea es exactamente la misma, muy parecida, muy similar. ¿Qué pasó? Que toque aquí. Vamos a ver, voy a borrar esto. Me vengo para acá. Entonces vamos a hacer una pequeña exploración con esa función, pues. Pero me lo voy a llevar de aquí porque sería vergonzoso trabajar aquí, ¿no? Pues no, Pérez. Me vengo para acá y me voy a llevar esta definición hacia la zona de trabajo. Eso va a estar en una página nueva y nos desplazamos y trabajamos. Entonces, lo primero es que la tangente inversa, la X es real. Es decir, que el dominio de la tangente a la menos 1 siempre serán los reales. Eso quiere decir que la tangente inversa siempre existe. Cuando aplica tangente usted siempre hay ángulo inversa, pero la Y no. El rango de f a la menos 1 ya sería desde menos pi medio, ya hablando de dominio y rango para gráfica, hasta pi medio. Es eso cierto. Visto en el plano cartesiano significará, hablemos del ángulo que opera aquí, en el primer cuadrante y el cuarto cuadrante, con la condición de que no puede ser pi medio ni menos pi medio nunca. Es esto. Es decir, el lado terminal del ángulo está en el primer cuadrante o está en el cuarto cuadrante. Igual, si está en el cuarto cuadrante, la medida es negativa, para allá. Y si está en el primer cuadrante, entonces la medida es positiva, es un ángulo agudo. Hagamos prueba. Tangente inversa, agarremos un número en el primer cuadrante, inversa de 1. ¿Se acuerdan? No olvidemos que vamos a movernos al eje Y. ¿Cuánto es la tangente inversa de 1? 45. 45 o pi cuartos. Otro. A ver. ¿Cuánto es la tangente inversa? No, la tangente normal. Así ven, para que hagamos comparación. Tangente normal de 45 o de pi cuarto. ¿Qué obtiene? 1. 1, Y la tangente inversa de 1. 45. 45. Es decir, si yo aplico tangente a un número y le aplico la inversa, regresa a donde estaba. Esto es lo que conocía. Tangente de 45, 1. Y la tangente inversa de 1, regreso a 45. Aquí está mostrando otra vez que una sirve para ir, la otra para regresar. Agarro otro. ¿Cuánto es la tangente inversa de raíz de 3 nada más? 60. 60. ¿Y cuánto sería la tangente ordinaria de 60? Raíz de 3. Raíz de 3. Eso es esperado. Eso lo debe saber usted. Pregunta sin escribir nada. Seno de pi tercios. Espero que no estén viendo el cuaderno y no usando calculadora. Si está usando calculadora no sabe nada de círculo unitario. Seno de pi tercios debe ser una respuesta inmediata, con un poquito de pensamiento. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Tangente inversa de raíz de 3 sobre 2. Peter. Pi tercios. Otro. Coseno inverso. Voy a hablar de coseno. Coseno de. Atención con esto. Coseno de 7 pi cuartos. ¿En qué cuadrante está 7 pi cuartos?
En el cuarto. El cuarto. ¿Cuánto es el coseno? No me digas que están usando calculadora. Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, pero el signo positivo, ¿verdad? Raíz de 2 sobre 2. Y ahora le pido, y el coseno inverso de 7 pi cuartos. Perdón, el coseno inverso de menos raíz de 2 sobre 2. No, 7 pi cuartos no. ¿Qué encuentran? ¿Verdad que les da un ángulo negativo? No, perdón, estamos hablando de... Ya pensé que estaba hablando de seno. Deme el resultado mejor. Ya luego lo escribo. A ver qué enredo estoy haciendo. Ajá. Ahora me voy a escribirlo. Querían que lucharan. Lo que pregunté fue lo siguiente. No me respondieron, ¿eh? O pregunté todo enredado. Círculo unitario está aquí. Yo pregunté por el coseno de 7 pi cuartos. Es un ángulo especial, ¿verdad? 7 pi cuartos. Teta igual a 7 pi cuartos. Lo que devolvió la máquina fue esto aquí. Y me devolvió raíz de 2 sobre 2 como yo esperaba. Estamos bien. Este es el ángulo. El ángulo fue este, ¿ve? Teta. ¿Estamos? Estoy en el arco. Es decir, apliqué, estoy en el arco, me fui al eje X, porque este es un X. Raíz de este que está aquí. Ahora, si yo aplico el coseno inverso a ese número, coseno a la menos 1, de este que ya tengo, en teoría de inversa me debería traer al arco, para acá donde estaba antes. En teoría. Eso es lo que hemos dicho. Pero resulta ser que no tengo este. ¿Cuánto es en grados este? Para los que no tiene valor exacto, la máquina. ¿Cuánto sería en grados? 315 grados. 315, gracias compañero, 315. ¿Estamos? ¿Y qué pasa cuando usted aplica el coseno inverso? En teoría debería regresar al arco. ¿Se acuerdan de lo que dije? Al arco. Pero fíjense que el coseno inverso no da 315. ¿Cuánto da? Error. Para todos, coseno inverso, raíz de 2 sobre 2. Ah, no, perdón, es que había puesto 315. No, 315 no. 45. ¿Cuánto? 45. 45. ¿Y por qué no devolvió el 7 pi cuartos donde arranqué? Ojo con eso. Fíjense que se aplica el coseno a 7 pi cuartos, me lleva a raíz de 2 sobre 2 que estaría aquí. Este es el X. Pero cuando aplico coseno inverso, lo que hace es llevarme el ángulo y me devuelve a este lado. ¿Ves? Nunca me llevó hasta aquí. Es lo que yo les mostraba. ¿Por qué eso? Porque el coseno opera entre 0 y pi. ¿Se acuerda de eso? No le va a devolver nunca un ángulo en este cuadrante de estos dos. Raíz de 2 sobre 2, él va a devolver de todo ángulo positivo. Aquí estará el ángulo. De todo X. De todos los X que sean positivos, son estos. ¿Ve? El ángulo va a estar en este arco positivo. De todos los X que sean negativos, porque esto va entre menos 1 y 1, este es el X, los ángulos van a estar en el cuadrante número 2 y medidos positivos toda la vida, así para allá. ¿Ve? Nunca lo miden en sentido contrario, porque opera de 0 y pi. O le puedo poner teta, pues en vez de y. El ángulo teta era de esperarse. ¿Estamos? Entonces, yo puedo pedir en un examen eso. Por ejemplo, supóngase que se tiene el ángulo 7 pi cuartos y calcule el coseno, que eso le da raíz de 2 sobre 2. Listo. Pregunta, ¿por qué la inversa no devuelve el ángulo anterior, que es 315, sino que 45? Justifique. ¿Estamos? Buena pregunta. Claro que no les puedo hacer esa pregunta en evaluaciones en línea. En línea no, porque tiene que comentar. Se puede cambiar los tipos, pero es muy largo, muy enredado. Pero sí se puede hacer eso en la prueba. Sí se puede hacer eso en exámenes presenciales. Se da un poquito más de oportunidad de espacio. Por definición, dado que el ángulo devuelto en un coseno inverso va de 0 a pi.
y 315 no está en el primer cuadrante ni en el segundo, que es el intervalo que la definición muestra. Se terminó. Pura plática, pero debo saber. Si no sé, pues tengo lío y me pierdo. Ahí terminé, fíjese.